de las concentraciones. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida al Hospital de Antezana, un lugar cargado de historia y tradición que hoy se convierte en el escenario perfecto para una jornada de reflexión y aprendizaje. Hoy nos reunimos para recibir a un invitado excepcional, cuya voz ha resonado en foros académicos, culturales, mediáticos y abordando los temas más profundos y fascinantes de nuestra identidad y memoria histórica, el escritor e historiador Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui no necesita mucha presentación para muchos de ustedes. Sin embargo, es importante destacar la relevancia de su trabajo. Licenciado en Comunicación y en Humanidades, se ha dedicado a desentrañar las complejidades de la historia de México y del mundo, con una mirada crítica que invita a la reflexión. Su obra, que abarca libros como La tiranía de las ideas y La travesía de las banderas, se caracteriza por un estilo que combina la erudición con una narrativa accesible, desafiando las versiones oficiales y los mitos más arraigados. En un espacio como el Hospital de Antezana, cargado de siglos de historia y que ha sido testigo de innumerables capítulos de nuestra evolución social, no podríamos tener mejor invitado que un apasionado de la historia como Juan Miguel. Su visión nos ayudará a conectar el pasado con el presente, iluminando cómo los relatos de antaño todavía repercuten en nuestra sociedad actual y cómo podemos encontrar en ellos lecciones valiosas para el futuro. Además, contamos con la compañía de José Luis López Linares, alcalaíno y una figura destacada en el mundo de la cinematografía y el arte documental, con una carrera que abarca películas aclamadas como El Bosco, El Jardín de los Sueños o los recientes documentales España, la primera globalización e Hispanoamérica, Canto de vida y de esperanza. Su trabajo se caracteriza por la meticulosa investigación y la sensibilidad única para capturar la esencia de los relatos que aborda. El enfoque de López Linares nos lleva a explorar los misterios y las emociones y las conexiones que yacen en el arte y la historia, desvelando no solo la narrativa visual, sino también la historia que late detrás de las imágenes y los personajes. Este evento no podría haberse realizado sin la ayuda de Unidos por la Historia, una organización comprometida con la difusión y preservación de nuestra herencia histórica y cultural. Su misión incansable de promover la investigación y la educación histórica ha hecho posible que momentos como este, donde convergen mentes brillantes y un público ávido de conocimiento, puedan llevarse a cabo en lugares tan emblemáticos como el Hospital de Antezana. Unidos por la Historia ha demostrado que el conocimiento del pasado no solo es una herramienta de estudio, sino un puente que conecta generaciones y construye un entendimiento más profundo de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ahora, para continuar con esta jornada tan especial, es un honor ceder la palabra al presidente de la Fundación Antezana, cuyo liderazgo y compromiso con la preservación de este espacio histórico ha sido fundamental para que podamos disfrutar de eventos tan enriquecedores como el de hoy. Gracias a su visión, el Hospital de Antezana sigue siendo un bastión de cultura y encuentro comunitario. Sin más, invito a don Asensio Esteban Vallejo, presidente de la Fundación Antezana, a compartir unas palabras con nosotros. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a todos ustedes que han asistido o vienen a esta conferencia a escuchar a don Juan Miguel Zunzunegui, un referente para todos en lo que representa la idea de la hispanidad tal y como deberíamos, o entendemos nosotros, deberíamos contemplar. Con el título Se habla mal de España, seguro que es español. Fernando Sánchez de Dragó publicó un libro en el que resaltaba nuestras filias y nuestras fobias. Ninguna nación como España, ni ningún pueblo como el español, han sabido cometer como nosotros las gestas más importantes de la historia. Esta realidad la vemos últimamente reflejada en el concepto que todos nosotros como pueblo y como nación tenemos dentro de nuestro alma y de nuestro ser. Pertenece a nuestro ADN. Es verdad que solamente un español es el que es capaz de hablar mal de nuestra patria y es el único que es capaz de hablar mal de España. Hoy tenemos junto con nosotros a dos referentes que precisamente realizan todo lo contrario. Tenemos a un director de cine extraordinario, como José Luis López Linares, que ha demostrado y ha enseñado y divulgado a lo largo no solamente
refleja la esencia de ser español. Y ser español no es un elemento que sea superficial, sino que está dentro del alma nuestra y de lo que nosotros proyectamos. España es un compendio de la unión de muchísimos pueblos, los celtas, los íberos, los cartagineses, judíos, cristianos, y cuando traspasamos nuestras fronteras y llegamos a América, de los americanos. Y esa mezcla de culturas que se produce en el crisol de cada uno de nosotros es lo que realmente nos hace ser un pueblo importante como ser español. Y eso lo demostramos vivamente todos los días de la historia. En todas las ocasiones hemos sido magníficos gestores del mundo y con nuestras hazañas hemos demostrado en multitud de ocasiones que somos un pueblo que en el momento determinado de arrimar el hombro estamos ahí. Y tan es así que incluso lo hemos visto recientemente y por desgracia lo hemos padecido recientemente en nuestras carnes. Hoy contamos con la presencia de Juan Miguel Zunzunegui, que también es un español, él es de origen mexicano, pero en realidad es una mezcla de todas las culturas y de todas las razas que a lo largo de nuestra historia hemos ido viviendo. Contamos en este acto con la presencia también de Beatriz Paredes, que es la presidenta de la Fundación Unidos por la Historia, a quien agradecemos vivamente que juntos hayamos podido realizar esta presentación, esta conferencia de Juan Miguel Zunzunegui, y a quien sin más preámbulo y agradecido de su presencia le doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. Yo la verdad es que tengo poco más que añadir, porque yo creo que todos estamos deseando escuchar a Juan Miguel Zunzunegui. Para nosotros, para Unidos por la Historia, es claramente y evidentemente es un honor el poder realizar una actividad conjunta con la Fundación Antezana, el hospital universitario más antiguo del mundo, con más de 500 años. Nos sentimos profundamente honrados y yo simplemente me gustaría darle las gracias a dos de las personas que nos acompañan, aparte, por supuesto, a su presidente. Por un lado, a José Luis López Linares, porque es una realidad que gracias a él nos conocimos todos y que es la persona que lidera un movimiento que hace ya unos años pues comenzó a tomar cuerpo y a ser una realidad cuando una serie de historiadores empezaron a hablar con ángulos novedosos que no se habían visto hasta hace muy pocos años, en cuestionar algunos relatos que estaban asentados y que no correspondían exactamente con la realidad. Él ha hecho, además de muchísimas películas en premios, ha hecho dos películas últimas que son extraordinarias. Por un lado, España, la primera globalización, y por otra parte, Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Nosotros hemos tenido, aparte de que es vicepresidente de Unidos por la Historia, porque cuando lo conocimos no pudimos evitar captarlo para la causa, hemos tenido la suerte de poder hacer unas jornadas en abril en la Fundación Rafael del Pino, y ahora hemos estado en México con la Fundación Carlos Slim, y es una realidad que José Luis conecta como nadie con el espíritu de la hispanidad. Y después, evidentemente, pues hay que darle las gracias a Juan Miguel Zunzunegui pues, por su compromiso, por su esfuerzo, sobre todo por su compromiso, porque al final vive en México, llegó ayer, esta es la sexta actividad que está realizando en los últimos meses con nosotros, y es una combinación, nosotros decimos que es imbatible. Por una parte, tiene una capacidad de comunicar extraordinaria, y luego es un gran erudito que tiene estudios variados en historia, en comunicación, en filosofía, y necesitamos gente así, gente que sea capaz de confrontar la realidad, que tenga rigor, que pueda acudir a las fuentes y que además de saber mucho sepa contarlo. Yo no sé si sería posible, antes de darle la palabra a Juan Miguel, que José Luis nos cuente algo de cómo va la película, que va extraordinariamente bien, pero como es el director y productor, pues sería estupendo escucharlo en primera persona.
soy el cariño, borracho y fino. Y es un orgullo estar aquí en esta fundación que últimamente ha sido, está magnífica. Yo cada vez que veo, cada vez que vengo, ha cambiado algo y está mejor cada día. Y le decía hace poco, esta mañana, cuando visitamos todo el hospital a Juan Miguel, que dice, claro, aquí podríamos estar en México. O sea, esto podría ser una capilla de cualquier ciudad, de Puebla, de Oaxaca, de cualquier ciudad de México. Y eso es impresionante. Eso es lo que... Y bueno, digamos que esa es un poco esa es la idea que nos mueve a todos. Una idea que ha surgido, pues de repente, en los últimos años, hay un tipo en Argentina que escribe un libro y luego otro en Ecuador que hace que forma un grupo de gente en México, pues de repente, como yo, cuando estaba haciendo el casting de la película Hispanoamérica, Canto de Esperanza, pues de repente leí el libro que me pasó un amigo, el libro de Juan Manuel, de Hernán Cortés, y le busqué. Entonces todavía no tenía esa presencia en redes, que ahora ya no habría que buscarlo, sino que te aparece por cualquier, en cuanto hables el teléfono, vamos. Entonces, después de leer su libro, le buscamos y así le conocí en la Ciudad de México. Y lo que quiero decir es que esto es algo que ha nacido de abajo arriba, de alguien que tiene una necesidad de contar algo. Hay un loco que hace películas, otro que monta una fundación, de repente alguien que en México escribe libros sobre la esquizofrenia de la realidad mexicana, y encima ese libro tiene mucho éxito en México. Y ya, no sé, ya hemos hecho unos cuantos días, cientos de ejemplares en México de un libro sobre el mexicano. Entonces, de repente, todos esos que no estamos promocionados desde ninguna... no estamos subvencionados por ninguna, al revés, completamente al revés, que no hace de abajo arriba, que no hace fuera de la academia y que tampoco hay una dirección en esto. Yo no lo llamaría movimiento, lo llamaría mejor generación, en que de repente nos vamos conociendo. Las películas tienen la virtud de que juntamos mucha gente, de que hay gente que, bueno, de tantos sitios, de toda Hispanoamérica, que se va juntando en torno a eso. Y bueno, la verdad es que, bueno, no sé si quedará un libro para poder comprar, igual se han agotado todos ya, pero vamos, si queda alguno lo recomiendo, porque fue el libro que me llevó a llamar a Juan Miguel y a contar con él para la película, lo que fue extraordinario acierto, porque es uno de los puntos claves de la película. Pero yo no venía aquí a hablar de la película, hemos venido a escuchar a Juan Manuel y bueno, tenemos que, como siempre, lo disfrutaremos y aprendamos muchas cosas. Muchas gracias a todos. Efectivamente, a lo mejor no se puede comprar uno de los libros, no sé si uno o dos. Hay dos. No se pueden comprar los libros en España. Cualquiera que quiera habla tan bien como escribe, o escribe igual o mejor que habla. Y quedan muy pocos. Entonces, cuando acabe la conferencia, es la oportunidad de comprar el libro porque él lo va a dedicar. Lo digo por si alguien se ha despistado. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias, Sergio, gracias, Beatriz. Gracias a todos. Yo me voy a pasar
no me voy a olvidar de ustedes, están de este lado, voy a ver cómo no se preocupen, pero en fin. Pues muchas gracias a todos y de verdad, bueno, gracias a Beatriz por procurar que todo esto funcione, gracias a la Fundación, gracias a Ceci por invitarme, gracias a todos ustedes por venir. Es particularmente fascinante llegar a España y ver un lugar lleno. En México, pues más o menos estoy acostumbrado, pero es fascinante saber que aprecien mi trabajo aquí, se los agradezco mucho. Y bueno, lo dije ayer, lo voy a comentar hoy, la verdad es que las palabras muchas veces nos sirven, pero nunca sobran, y pues por supuesto mandarle un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos de Valencia, que bueno, insisto, no es que las palabras sirvan, pero no sobran, que sepan que nos acordamos de ellos y que están en nuestro corazón, por supuesto. Y bueno, sin más, a ver, yo tenía una inquietud tremenda de hablar en Alcalá de Henares. Me parece que España está llena de lugares simbólicos, ¿no? Pero de pronto cuando estaba con Beatriz platicando, bueno, vengo para acá y dónde podremos hacer una conferencia. Digo, bueno, yo tengo ciertos caprichitos. Digo, por supuesto, Madrid me encanta, pero tengo ciertos caprichitos, ya que vas a hablar de hispanidad. Uno de ellos pues, siempre ha sido, ahí para que no lo suelten, en Extremadura, hacer algo en Trujillo sería maravilloso, hacer algo en San Lucas de Barrameda sería maravilloso, ahí se lo estoy dejando. Pero por supuesto, mi gran capricho era Alcalá de Henares. A ver si vamos a hablar de la hispanidad, y la hispanidad tiene que ver con la lengua, y no tendríamos la lengua que tenemos si no nos nace Cervantes aquí a todos, ¿no? Y bueno, en fin, cuando uno da pláticas y vienes a otro país, lo más cómodo es decir, bueno, tengo una plática y la replico en cuanto lugar vaya, ¿no? Sin embargo, dije, no, en Alcalá de Henares no les puedo decirlo, no les puedo platicar lo mismo. Les voy a platicar lo mismo en el sentido de que vamos a hablar de la hispanidad, pero en Alcalá de Henares hay que hacerlo desde la lengua. Entonces, pues por eso titulé esta plática Soñar en Español. En realidad, hace ya varios años publiqué, bueno, es cierto, escribí algo que nunca publiqué, en el publicado, cuyo título era ¿Qué se puede soñar en español? Y bueno, lo resumí, soñar en español, pero bueno, a través de la lengua les quiero contar precisamente la historia de lo que somos, porque precisamente lo que somos siempre está en la lengua. Y bueno, hablando de lengua, pues uno de tantos, bueno, pues como les decía, hablando de la lengua, uno de los grandes maravillosos de nuestra lengua, Jorge Luis Borges, me encanta esta frase: las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. Era súper rimbombante y me encantaba hablar de forma que se le entendiera. Pero bueno, es una frase muy bonita porque nos deja una cosa muy clara: las palabras contienen nuestra historia, ¿no? Yo lo podría resumir de esa manera. La historia de un pueblo se puede entender a través de su lengua, porque al final una lengua no es otra cosa más que un código de símbolos construido por los hablantes, y la historia de tu lengua te va explicando quién eres. Y entonces, bueno, fue el matiz que quise dar a una plática en Alcalá de Henares, pues evidentemente en honor a la lengua y evidentemente en honor a Cervantes. Bueno, y evidentemente en honor a todos los que viven en Alcalá de Henares y a todos los que pues se tomaron la molestia de venir hasta acá. Y bueno, pues sin más, vamos a ver si nos ha funcionado muy bien. Y vamos a empezar por decir cosas que de pronto tal vez sabemos, pero que siempre es importante recordar. Hoy en día somos 8.000 millones de personas en este planeta. Y resulta que hablamos 6.000 idiomas distintos. Hoy en día existen 6.000 idiomas. Claro, eso nos lleva a que hay idiomas hablados por grupos de centenares de personas, que hay idiomas que nos hablan 2.000, 3.000 personas, pero nos lleva a esta maravilla que todos sabemos, pero que es importante reflexionarla a fondo. En este planeta, que es una gran torre de Babel, donde 8.000 millones de personas nos entendemos o no nos entendemos porque hablamos 6.000 lenguas distintas, es una maravilla que existe una lengua universal. Y eso es lo que es precisamente el español, una lengua universal. No solo porque la hablan 550 millones de personas, que de pronto es importante detenernos a eso, a reflexionar. 550 millones de personas tenemos como lengua natal el español, y eso es lo que conforma la hispanidad. La mala noticia para todos ustedes aquí en España es que la hispanidad es americana, porque ahí estamos el 90% de esos 550 millones de personas que hablamos español.
español. A mí me encanta que sobre eso siempre se cuentan muchos mitos. En América uno fundamental es el español más correcto y bonito y perfecto del mundo lo hablan los colombianos. Todos los colombianos están de acuerdo con ese mito, por supuesto. Yo no sé si hablan el español más bonito o el más elegante. Lo que sí les puedo decir es que hablan el español más decimonónico que yo he escuchado en el siglo XXI. O sea, hay palabras del siglo XIX que solo los colombianos conocen. Es una joya. Tú ves las placas de sus estatuas, de sus monumentos, y la mitad de las palabras no las entiendes. Y tú dices, oye, ¿cómo esta gente entiende lo que dice aquí? Y resulta que el taxista lo entiende. O sea, de verdad que sí tienen un manejo del idioma bastante bonito. Pero bueno, 550 millones de personas, y ojo, y 100 millones de personas que lo estudian como segunda lengua. Porque claro, resulta, se acaba la vida, si tú hablas español ya te puedes entender con 550 millones de personas. Bueno, si además hablas inglés, pues prácticamente te entiendes con todo el mundo, ¿no? 90 países con personas estudiando el español nos hablan evidentemente de que es una lengua importante. Y ojo, para el año 2050 ya no falta tanto. Ahí te das cuenta que estás envejeciendo, ¿no? 2050 que está aquí a la vuelta. Se calcula que el 10% de la humanidad va a hablar el español. Y por supuesto que es importante entender por qué, y bueno, todos aquí en España saben por qué, porque en algún momento los españoles llegaron a América. Y sobre ese detalle, los españoles llegando a América, hay tantas historias que contar. Y nos contamos muchas historias muy desagradables al respecto. Es curioso, yo tengo 49 años, cuando yo iba en la primaria, estamos hablando de la década de los 80, en México todos los días 12 de octubre se conmemoraba, en México le decíamos el Día de la Raza. A mí siempre me pareció un nombre muy raro. Sin embargo, bueno, el planteamiento era que de manera simbólica el 12 de octubre había empezado lo que con el paso del tiempo se convirtió en la mezcla de lo europeo con lo americano y genera pues la raza americana de hoy. Lo que pasa es que a mí la palabra raza no me gusta. Sin embargo, era una celebración linda, era como decir, bueno, el 12 de octubre empezó a existir lo que somos hoy. A mí me gusta mucho que en España sea el Día de la Hispanidad, aunque también entiendo que hoy en día, por lo menos, no sé cuántos, pero un montón de españoles no están de acuerdo con llamarle el 12 de octubre el Día de la Hispanidad, pero es que ese día es cuando su lengua se empezó a extender por el mundo, y eso también hay que tenerlo muy claro. Lo malo es que cuando de América empezamos a contarnos diferentes historias, de la historia hay una cosa bien importante que decir: la historia no está formada de hechos, la historia está formada por interpretaciones. Y, a ver, bueno, sí hay hechos, pero nadie exhibe los hechos. Es decir, hecho, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las Bahamas. Eso no te dice nada. En cambio, decirle a eso el descubrimiento de América, eso es una interpretación. Decirle a eso el encuentro de dos mundos, como se le dijo en 1992, es una interpretación. Y por supuesto, decirle a eso el genocidio de América también es una interpretación. Hay algunas interpretaciones que nos valen la pena, hay algunas interpretaciones que no, hay algunas que son muy verídicas, hay algunas que son muy falsas. Lo que es terrible es que con este acontecimiento, 12 de octubre de 1492, que es lo que hace que todos en España y todos en América, por lo menos del Río Bravo para abajo, seamos hermanos, es un acontecimiento que no sé por qué llevamos los últimos 25 años cubriendo de ignominia. Y de pronto ya no hay descubrimiento de América sino genocidio, y de pronto ya no hubo mestizaje sino violación masiva de indígenas, y de pronto nos contamos una historia terrible de nosotros mismos. Bueno, y luego sale el presidente, pues el presidente, porque la palabra correcta es el presidente, porque ya saben, en fin, a decir es que España tiene que disculparse por México. Y entonces es cuando es muy importante empezar a hablar y a corregir ciertas cosas, ¿no? España se disculpe con México por el hecho, sería como que España se disculpe con México por el hecho de que México exista, porque en México muchas personas, es muy importante decirlo, en España pues sí sabemos que todos los países de la América hispana existen a partir de que llegó España. Y bueno, es que disculparse de eso sería terrible, es como decir perdón porque existes. Entonces no nos vamos a arrepentir de eso. Vamos a hablar de la historia de nuestra lengua, porque hablar de la historia de nuestra lengua es hablar de la historia de nuestro pueblo. Aquí les puse algunas frases rimbombantes, ¿no? La historia va dejando sus huellas en la lengua. Y esto que suena muy rimbombante, ¿qué quiere
mapita, pero es que es impresionante cuando uno dimensiona un puntito muy pequeño y muy chiquito al norte de la península ibérica donde se empieza a hablar en castellano. Es que eso a lo que se llamó castellano, ya le llaman castellano, es todo un problema. En América todos hablamos español. Luego llegas a España y descubres que no. Unos hablan español, unos hablan castellano y que entonces ya no saben. Pero vamos a tratar de entender también la diferencia entre español y castellano, porque el tema es que el castellano se habla en Burgos y unos cuantos kilómetros alrededor, y de pronto pasan unos cuantos siglos y el castellano se habla en todo un continente. Eso es una proeza maravillosa de la que nadie nunca jamás debería sentirse avergonzado, sobre todo por la forma en que se hizo. Y vamos a tratar de entender la forma en que se hizo la llegada de los españoles a América. No les voy a contar una historia de genocidios, no les voy a contar una historia de vergüenza, no les voy a contar una historia de conquista. Quien me ha escuchado ya sabe, yo lo digo todo el tiempo, es que ni siquiera existe tal cosa como la conquista de México. No puedes conquistar lo que no existe. Y en 1521, cuando Cortés toma Tenochtitlan, no existe nada llamado México. Ni siquiera existe la palabra México. Ni siquiera existe un país en ese territorio. Es un territorio donde muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas coexisten de manera muy violenta, siendo enemigos los unos de los otros. Lamentablemente hoy en México parece que seguimos siendo enemigos los unos de los otros, pero eso es una historia distinta. La verdad es que todos estos pueblos que eran distintos, distantes y enemigos antes de que llegara España, se unieron en torno a España. De pronto es importante recordar el 13 de octubre de 1521, cuando cae Tenochtitlan, no cae en manos de un ejército español, cae en manos de un ejército indígena. Fueron 100,000 guerreros indígenas los que tomaron Tenochtitlan, y ahí estaba Hernán Cortés y 800 españoles. Entonces pensar que 800 españoles pueden conquistar un país, digo, sí sería tremendo, ¿no? 800 españoles. Ahora también se habla de la invasión de América. Mire, Felipe II en el siglo XVI trató de invadir Inglaterra. Eso sí lo intentó y no lo logró. Y para invadir Inglaterra mandó, estamos hablando de 150 barcos, decenas de miles de hombres, miles de cañones, miles de caballos, y no lo logró. Y Hernán Cortés se presenta en América con 400 personas, que ni siquiera son soldados, son 400 aventureros. Hay guerreros, hay carpinteros, hay constructores. Claro, en el siglo XVI todo el mundo era un poco un guerrero, porque si no, no podía sobrevivir. Y Hernán Cortés tiene 400 personas, 12 caballos, 12 cañones y 12 arcabuces. Pensar que con eso puedes invadir un continente es, pues por lo menos absurdo. Luego si agregamos un hecho fundamental, y es que después de que invades un lugar, tienes que mantener la invasión, y para mantener la invasión hay que tener un ejército de ocupación. Y resulta que en la Nueva España y en toda la América española nunca hubo un ejército de ocupación. Nunca hubo ejércitos españoles en América. Eso nos dice que la gente que estaba ahí evidentemente no estaba reclamando esta situación a la que le llamamos conquista. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan, le llamamos la conquista de México, y sin embargo la realidad es que el 14 de agosto, al día siguiente de la conquista, ahí en Mesoamérica todos estaban celebrando. Nadie estaba llorando una conquista, todos estaban celebrando una victoria, resultado de que 100,000 guerreros de los diversos pueblos indígenas, aliados a Hernán Cortés y 800 españoles, acabaron con la tiranía de sus opresores. Y ahí se empezó a extender esta lengua. Y se empezó a extender de manera muy lenta. Y fue de manera muy lenta por una cosa muy interesante. Y es que España nunca impuso su lengua. Jamás se obligó a nadie a hablar español en América. La mejor prueba de eso es la evidencia, y la evidencia es que para 1821, cuando se consuma la independencia de México, hay más o menos 6 millones de habitantes en esa Nueva España, de los cuales el 60% no habla español. El 60% de la población del México recién nacido habla náhuatl o alguna otra lengua indígena, predominantemente el náhuatl. Y que la lengua franca de la Nueva España a lo largo del siglo XVI fue, de hecho, el náhuatl, lengua que evidentemente habló Hernán Cortés y que habló Pedro
Alvarado y que hablaron todos los conquistadores originales y que hablaban los españoles que vivían ahí en el siglo XVII. Imagínense ustedes, para 1650, estamos a la mitad de la historia de la Nueva España, debe haber más o menos 1 millón de habitantes en Nueva España en 1650. 1 millón de habitantes. Entre 50.000 y 60.000 son españoles. Hay otros 900.000 indígenas que no hablan español. ¿Y quién se tenía que adaptar a la lengua de quién? Pues los españoles se acabaron adaptando a la lengua de los hablantes del náhuatl porque esa era la realidad. Y sin embargo fueron incorporando palabras. Hoy en día en México, donde hablamos español, tenemos cualquier cantidad de palabras que vienen del náhuatl. Entonces si ahorita les bueno, usando esta palabra que acabo de decir, ahorita, este momento temporal que los españoles no conocen. No, porque si yo les digo, oye, ¿cuándo vas a hacer esto? Y ustedes me dicen, ahora, significa ya. Ahorita es un poco más amplio. ¿Cuándo vas a hacer esto? Ahorita. ¿Qué significa? En algún momento entre ahora y cualquier otro momento. Pero es una promesa, eso sí pasará. No sabemos cuándo, pero no, si yo les dijera en este momento que a mí cuando era niño me gustaba volar papalotes, ¿sabían de qué les estoy hablando? ¿Qué cosa es un papalote? ¿Alguien por acá sabe lo que es un papalote? Exacto, pero si les digo vamos a volar una cometa, todo el mundo lo tiene muy claro. Pero resulta que en náhuatl, mariposa, se dice papalote. Y entonces por eso en México no volamos cometas, volamos papalotes. No papalotles, porque tampoco está en náhuatl, ya la castellanizamos y ahora volamos papalotes. Y no voy a poner a decirles cuántas palabras, pero la cantidad de nahuatlismos que hay en México, de mayismos que hay en Yucatán, de incaísmos que tenemos en Sudamérica, es tremenda. Y es muy importante entender una cosa: un pueblo conquistador no adapta ni adopta la lengua del pueblo conquistado. Si el español que se habla en México está lleno de palabras náhuatl, es porque los españoles las incorporaron. Y los españoles las incorporaron por algo muy simple, porque tenían relación con los hablantes del náhuatl. Una relación cotidiana, una relación constante y una relación, algo que es bien difícil de entender hoy en día, una relación de iguales. Y era una relación de iguales porque desde principios del siglo XVI España estipuló una cosa bien interesante con respecto a América, y es: todos los que habitan ahí son personas. Por lo tanto, iguales a nosotros. Lo está diciendo Isabel, la católica, desde que 1503 dice: cásense todos con todos. Sí, aquí no hay ninguna barrera, que se casen los españoles con las indias para que seamos un solo pueblo. Y un solo pueblo habla una misma lengua. Por lo tanto, si 550 millones de individuos hablamos la misma lengua, pues tendríamos que tener claro, aunque no lo tengamos, que somos un solo pueblo. A mí me encanta esta contradicción eterna en la que vivimos los mexicanos, de mentarle la madre al español en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los desgraciados de los españoles, y de ahí sales muy enojado y te vas a misa, a un templo español, a venerar al Dios que llevaron los españoles. Y si eres ateo del Dios español. Pero eso sí, eres guadalupano, porque la Virgencita es otra cosa, y aunque los mexicanos lo ignoren hasta la fecha y los que lo saben lo quieran ignorar, pues la Virgen de Guadalupe viene de acá. Pero con la cosa fascinante que tiene la relación de América y España, la Virgen de Guadalupe es española. La Virgen de Guadalupe que tenemos en México tiene origen español, pero no es la misma. No es la misma. La imagen ni siquiera es la misma. Pero además, claro, es que en México, antes de llamarse México, ya existía una diosa que era la diosa Virgen Madre del Hijo de Dios, y era la diosa Tonantzin, la madre de los dioses precisamente. Y la Guadalupe de Extremadura se mezcla con la Tonantzin de México y tenemos a la hermosa Guadalupe mexicana. Pero les cuento esto porque ese es el fenómeno que ocurre en toda la América hispana, que llega a América, luego llega a Europa, llega a España, sembrando una semilla de todo lo que es España, entendiendo todo lo que es España en el siglo XVI. España en el siglo XVI significa universidad, humanismo y renacimiento. No importa cuántas veces nos digan que España era un país, aquí les han dicho que España era
bien medieval. Esta historia que nos contamos de aquí, mientras todos en Europa evolucionan, España se hundía en la Edad Media. Luego hay que explicarnos cómo un país hundido en la Edad Media le da la vuelta al mundo. Eso me lo preguntan mucho en mis clases en México. Oye, ¿cómo es posible que el país más atrasado de Europa lograra las hazañas más importantes del siglo XVI? Digo, bueno, justo es imposible. El país más atrasado del mundo no puede lograr las hazañas más importantes del mundo. El que logra esas hazañas es evidentemente el más adelantado. Lo comentaba ayer en otra plática. Inglaterra llegó a América 100 años después de España. Y eso que ya sabían cómo llegar, porque ya sabían dónde estaba, porque ya les habían hecho mapas. Y aún así se tardaron 100 años más en llegar. ¿Por qué? Porque no tienen recursos económicos, ni tecnológicos, ni científicos para llegar. Cuando finalmente un puñado de ingleses se establece entre 1609 y 1620 en el norte de América, pues es que en la Ciudad de México ya había universidad. Y ya había universidad porque la construyó España, que eso también es muy importante de decir. Pero bueno, entonces para contarles todo lo que les voy a contar, que la historia de un pueblo se entiende a través de la historia de su lengua. No sé por qué esto se brinca más allá de donde yo quiero que se brinque, y eso no está bien. Bueno, a veces algo no está saliendo nada bien aquí. Bueno, sigamos adelante. Todas las lenguas, vamos a hablar un poquito de lingüística. Ay, me dijeron que íbamos a hacer una conferencia de lingüística. Bueno, pues vamos a venir a una conferencia de lingüística y les juro que va a ser fascinante. La lingüística es una cosa maravillosa. Todas las lenguas, como bien sabemos o deberíamos de saber, son la evolución de lenguas anteriores. En el caso del español, desarrollado primero como castellano en esta península ibérica, siempre tenemos las llamadas lenguas de sustrato. ¿Qué es una lengua de sustrato? Pues es las lenguas elementales que empiezan a aportarle raíces gramaticales y lingüísticas a una lengua. En este caso, como bien lo sabemos, ¿no? Aquí estaban los celtas, los iberos, los tartesos, y sin que nadie sepa de dónde llegaron, los vascos. Es una cosa rarísima. Bien decía mi abuelo vasco, él decía, antes de que Dios fuera Dios y la piedra peñasco, había un vasco. Porque parece que están ahí desde siempre, hablando una lengua que dice si esto de dónde salió. Pero bueno, en fin, es interesante porque tal vez ustedes no han reflexionado en esto. En español, nosotros sabemos perfectamente la diferencia entre ser y estar. Ahora pregúntale a un angloparlante que te diga la diferencia entre to be y to be. Y bueno, van a decir, tal vez lo piensan por eso los españoles están locos. Piensan que to be y to be son cosas diferentes. La diferencia entre ser y estar, por lo menos a nivel psicológico, es fundamental entenderla. Que tú puedas entender que el estado en el que estoy hoy no representa mi ser. Y eso no que no lo pueda entender un angloparlante, pero le va a costar un poquito más de trabajo. Y la diferencia entre ser y estar la manejan muy pocas lenguas. Todo indica que en la lengua castellana es de algún sustrato celta o ibero, de donde viene la diferencia fundamental entre ser y estar, que hoy determina muchísimo toda nuestra lengua. Y de estas lenguas de celtas, iberos, tartesos, que ni siquiera sabemos qué lenguas son, empezaron a aportarle ya raíces lingüísticas a lo que eventualmente será el castellano. Cuando tú estudias una lengua y estudias sus raíces etimológicas, su gramática, y sus palabras, y su semántica, ahí te puedes dar cuenta de la historia del pueblo que fue construyendo esa lengua. Que en el caso de la península ibérica, bueno, es impresionante la cantidad de cosas que pasaron por acá. Y eventualmente llegó el latín, ahora vamos a llegar a ese punto, y el latín poco a poco se fue mezclando con otras lenguas. Y justo eso nos lleva al tema de los romanos. Todos hemos escuchado, si pasamos por la secundaria, el bachillerato, que había dos tipos de latín, ¿no? El latín culto y el latín vulgar, es decir, el del vulgo, el de todo el mundo. Tienen muchas diferencias, pero tal vez la más importante de ellas es que el latín culto se escribe, el latín vulgar no. Y esto es por una razón muy simple. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la escritura, decimos cosas como: en torno al año 3500 a.C. surgió la escritura. A mí me encanta cuando decimos surgió la escritura, suena que es como por arte de magia. Un día todos escribían.
Y pues no surgió, la escritura fue inventada. Y no fue inventada por la humanidad, fue inventada por las élites de la humanidad. Y la escritura no fue inventada para esparcir el conocimiento, la escritura fue inventada para encriptar el conocimiento. Tienes que conocer el código en el que escribo para que sepas qué cosa está metida en estas palabras, ¿no? Y claro, en la élite romana les interesa que ese latín culto solo sea entendido por la élite romana. Claro, cuando una lengua es escrita, como es el caso del latín culto, esa lengua se sostiene, se mantiene y se transforma muchísimo más despacio, porque al escribir vas dejando clara una gramática, una lingüística, una semántica, etc. En cambio, el latín vulgar, pues es el que habla el vulgo, el que habla el pueblo, y en cada lugar de la península ibérica donde llegó Roma, el latín vulgar se va convirtiendo en algo diferente. Como no está escrito, no tiene reglas, no tiene gramática, no tiene ni siquiera ortografía, y entonces cada quien lo entiende como quiere. Y si por ahí alguien aprende a escribir, pues cada quien lo va escribiendo como se le ocurre. Pero no es lo mismo cómo se va a transformar el latín en la costa del Mediterráneo que cómo se va a transformar el latín en la costa del Atlántico o en la costa cantábrica o cerca de los Pirineos. En cada uno de estos lugares, este latín que no se escribe se va transformando en cosas diferentes. Y esto es muy interesante, porque este fenómeno que Roma generó en la península ibérica es el fenómeno que España va a generar en toda América. Es impresionante a qué niveles España es la Roma de América. No solamente a nivel lengua, que por supuesto lo es, sino a nivel cultura, a nivel arquitectura, a nivel todo, a nivel imperio. ¿Qué hace Roma cuando llega a la península ibérica? Replicar el imperio, construir más imperio, construir más infraestructura, construir ciudades. ¿Qué hizo España cuando llegó a América? Construir. No importa cuánto hoy en día tengamos corrientes que insisten en decirnos que España llegó a América a destruir. Yo no sé cuántos de ustedes hayan estado en América, yo vivo ahí, y todos los días me encuentro con todo lo que España construyó. Ahora que está muy de moda el tema este, no solo de las disculpas, que es que se disculpen y que devuelvan el oro que se robaron. Y en México siempre les digo, bueno, ¿quieres encontrar el oro que se robaron los españoles? Ve al centro de tu ciudad, sin importar cuál sea, voltea a tu alrededor, ahí está el oro que se robaron los españoles. Está en forma de catedrales, de retablos barrocos bañados en oro con toda la corte celestial, está en forma de universidades, está en forma de hospitales, está en forma de acueductos, de caminos, de puentes. Ahora les voy a poner algunas imágenes más al rato. Quien ha seguido un poco mis conferencias, siempre les pongo estas imágenes porque me parece muy importante que sepan qué pasó en América. Y en América lo que ocurrió fue una construcción cultural maravillosa, pero llegaremos ahí. Derivado de que el latín vulgar se transforma un poco como se le da la gana porque no se escribe, es que de pronto va a surgir el catalán, el aragonés, el asturleonés, el castellano, el gallego. Al final, pues todos son hijos de... Esto me estás tocando mucho ya. Todos son un poco hijos del latín. Y luego, a ver, vamos viendo esta construcción de la lengua, porque vamos a tratar de entender cómo la construcción de la lengua nos habla de la historia de un pueblo. Tenemos entonces las lenguas de sustrato, todas las lenguas que ya se hablaban aquí antes de la llegada del latín. Llega el latín, se empieza a mezclar con todas estas lenguas, como no se escribe, se va transformando y surgen todas estas lenguas romances de las que ya hablamos. No hay que olvidar que Roma cayó y que la legitimidad del Imperio Romano recayó en el reino de los visigodos de Toledo, que como tenían tratados firmados con el Imperio Romano, se asumen como los legítimos sucesores de Roma. Y estos visigodos tampoco hay que olvidar que son un pueblo germánico. Y entonces traen una lengua germánica. ¿Qué hablaban los visigodos? No tenemos ni idea. A mí me encanta, hacemos cosas maravillosas los que estudiamos en el pasado. ¿Qué lengua hablaban los visigodos? Ah, pues muy fácil. Los visigodos hablaban visigodo. Que es como decir, no tengo idea de los visigodos, ¿no? En México tenemos la ruina arqueológica más importante de América, quizás Teotihuacán. No tenemos ni la más remota idea de quién construyó esa ciudad. Cuando yo estaba estudiando historia, bueno, primero como amateur, ya era un poco más pro, pero en la década de los 90 todavía había una teoría que decía, no, acá tenemos clarísimo quién construyó Teotihuacán, quién, los teotihuacanos. Y dices, ah, vaya.
está claro como pocas cosas, ¿no? Pero bueno, los visigodos, que hablaban visigodo, una lengua germánica, también dejaron palabras en la península ibérica, no muchas, y no muchas porque los visigodos fueron muy inteligentes. Los visigodos, estamos hablando de un pueblo que sería en torno a 100.000 personas, habitando una península ibérica poblada por unos 4 millones de personas. ¿Qué hicieron los reyes visigodos? Hablar latín. Pero ellos de origen no hablan latín. Cuando los visigodos empiezan a hablar latín, latín vulgar, también lo empiezan a transformar y también empiezan a incluir palabras de la lengua de los visigodos. Pero bueno, y ahí vemos cómo se sigue sumando componentes a lo que todavía no existe en castellano. Estamos hablando del siglo V, VI antes de Cristo. Pero bueno, los visigodos se hicieron católicos y aprendieron latín. Quiere decir que se hispanizaron. Es tal vez el primer gran pueblo hispanizado, un conquistador que termina tomando la cultura del conquistado, como hizo Roma con Grecia y en cierta medida como hizo Grecia con Egipto. Y bueno, también todos, yo sé que estas partes de la historia ustedes la conocen, pero vamos a concentrarnos en el tema de la lengua. Como bien sabemos, llegan los árabes, 711, y entre el 711 y 1492 los árabes tuvieron dominio sobre algún punto de la península ibérica, particularmente sobre el sur. Y es curioso, los árabes no tomaron. Los árabes llegaron, no sé si se podría decir que impusieron, pero bueno, llegaron y eran musulmanes y eso no lo cambiaron. Hablaban árabe y eso no lo cambiaron. Y si tú querías entenderte con un musulmán que hablaba árabe, pues tenías que hablarle en árabe porque él no te iba a hablar en la lengua que tú hablabas. ¿Por qué? Tiene una razón muy simple. ¿Quién conquistó a quién? Pues los árabes, a todos los habitantes de la península ibérica, a todos los habitantes de la España romana. ¿Quién se tiene que adaptar? Para el árabe es muy claro. Se tiene que adaptar todos los demás. Yo soy el conquistador, yo estoy al mando, todos tienen que hablar mi lengua. Y por eso el árabe no tomó nada del latín. Y el árabe como cultura tampoco tomó nada de Hispania. Y el árabe, el musulmán como religión, tampoco tomó nada del catolicismo. Y se los digo porque cuando España llegó a América tomó de todos lados. Y eso es muy bonito, porque te habla de que, claro, un pueblo que somete y conquista tiene muy claro su punto de vista. Yo no tengo por qué hablar tu lengua. Un pueblo que llega y se mezcla, como hace España en América, tiene que empezar a hablar la lengua de los demás, por supuesto. Y bueno, así es como los árabes no tomaron nada de lo romano, no tomaron nada de lo hispano, no tomaron nada de lo visigodo, pero esas culturas al final sí tomaron de los árabes. Y esto es una cosa muy bonita, no sé por qué sea, tal vez nadie lo pueda saber nunca. Parece que la península ibérica es un lugar donde todo se mezcla. Geográficamente tiene una razón de ser. La península ibérica es la puntita donde termina Eurasia. Y durante siglos o milenios, toda esta gran masa eurasiática, ¿no? Desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España, tuvo contacto cultural. Los pueblos se conocieron, se mezclaron, intercambiaron comercio, guerra, cultura, religiones, filosofía y bacterias. Lo de las bacterias es muy importante, porque cuando los españoles llegan a América, llegan con bacterias que no había en América. Y eso sí que va a causar una catástrofe, o con virus que no existen en América, como cuando los mongoles llegan con la peste negra a Europa. Pero bueno, el tema es que Castilla empieza a tomar prestado. Y claro, la lengua de Castilla, que todavía no existe en esta época, pero que está empezando a nacer, va a tomar palabras de los árabes, va a tomar costumbres de los árabes. Bueno, todavía hoy te puedes encontrar ya muy poquito, pero con iglesias donde la misa es en rito mozárabe. Es decir, Castilla siempre adapta. La península ibérica siempre adapta. Aquí se mezcló de todo. Y en general todo fue bastante bien aceptado. Los únicos que no hacían esto de mezclarse, por lo menos cultural y religiosamente hablando, eran los árabes musulmanes. Pero bueno, volviendo a la lengua de Castilla, y para tratar de entender cuándo le podemos llamar español y no castellano, todo indica hoy en día, aunque es muy difícil ponerse de acuerdo en este respecto, que las lenguas fundamentales de sustrato que van a generar el castellano va a ser una mezcla de lenguas celtas y del dialecto vasco-aquitano. Estamos hablando de lenguas que se hablan bien al norte. Es bien interesante, y no lo dimensionamos, el castellano se empezó a hablar en Burgos, ¿no?
poquito al norte, en torno a Burgos y ya, y de pronto se habla en medio planeta. ¿Cómo logras que una lengua pase de la cornisa cantábrica a todo un continente? Bueno, primero a toda una península y luego a todo un continente. Es bien interesante, por supuesto, comprender esta historia, pero bueno, del sustrato lingüístico celta y del vasco aquitano, mezclándose con el latín, con mucha influencia visigoda, van haciendo poco a poco el castellano. Hoy en día, en general, bueno, he encontrado con que los autores coinciden más o menos en que podemos identificar una lengua castellana en torno al siglo XI, a los años 1000 y tantos. No están de acuerdo qué documento sería el primer documento en castellano, porque hay que decir una cosa: si nosotros pudiéramos tener aquí el primer documento de castellano, nadie entendería de lo que dice. Yo podría pensar, ¿cómo si el castellano es el español? No, así y no. Es bien interesante descubrir que, por un lado, la lengua es algo que se hereda, pero al mismo tiempo la lengua es algo que se transforma. Nosotros hablamos la lengua que hablamos porque es la lengua que hablaban nuestros ancestros, sí, pero si estudiáramos bien las lenguas de nuestros ancestros, veríamos que en realidad nunca hablamos como hablaban nuestros ancestros, porque la lengua siempre se va transformando, porque la lengua es un ente vivo. Hay palabras que nacen, hay palabras que mueren, hay construcciones gramaticales que persisten, hay otras que no. La lengua siempre se va transformando porque es un ser vivo que depende de los hablantes. De pronto es muy importante entender que el hablante es el dueño de la lengua, no la lengua la dueña del hablante. En ese sentido vale siempre la pena comprender el trabajo que hacen las academias de la lengua. ¿Cuántas lenguas tienen una red de academias? Eso es una cosa fascinante, pero la academia no te dice esto está bien, esto está mal. La academia lo que va haciendo es ir registrando los cambios que los hablantes generan en la lengua, y por eso van incorporando palabras al diccionario, diciendo, bueno, pues ya que todo el mundo la usa, pues vamos a meterla al diccionario. Y así, a punta de necedad, los mexicanos metimos al diccionario la palabra cantinflear. ¿Se acuerdan de Cantinflas? Cantinflas podía hablar durante 3 horas y no decir nada. Los políticos deberían estudiar Cantinflas. Bueno, ya se lo saben de otra manera. Metimos la palabra cantinflear. Metimos la palabra malinchismo. En el resto del mundo se llama algo así como xenocentrismo o etnofobia. Nosotros dijimos, ¿qué diablos, malinchismo? Y metimos la palabra más dúctil de toda nuestra lengua, el verbo más dúctil de toda nuestra lengua, chingar. Y no estoy diciendo malas palabras, estoy citando a un premio Nobel de literatura. Porque Octavio Paz, en su Laberinto de la Soledad, capítulo 4, Los hijos de la Malinche, se echa un capítulo completo sobre todas las posibles derivaciones de la palabra chingar. No se las voy a decir en este momento porque no es el tema de esta plática, pero la lengua se transforma. Eso sí es bien importante tenerlo muy claro, ¿no? Y hay otra cosa muy bonita, hablando de historia. En algún momento Castilla decidió heredar la visión que en algún momento tuvieron los asturianos. Porque no hay que olvidar, llegan los árabes, el Islam empieza a penetrar en la península en el año 711. Hoy en día no tenemos ni idea realmente de quién era Don Pelayo. Eso también hay que aceptarlo. Alguien dice que ni siquiera existió, tampoco nos vamos a meter en ese tema, porque Don Pelayo representa algo. Y representa que nobles visigodos cristianos que no estuvieron de acuerdo a someterse ante los árabes musulmanes se retiraron a las montañas del norte. Y desde las montañas del norte trataron de resistir. No sería correcto decir que ellos comienzan la reconquista, porque hay que entender que reconquista es una palabra inventada en el siglo XIX para referirse a un proceso histórico muy complejo. Si bien no comienzan la reconquista, estos nobles visigodos cristianos que se refugian en el norte sí comienzan la resistencia. Es decir, el Islam no va a llegar hasta acá. Y claro, están atrás de las montañas del país, más es difícil llegar hoy, porque eso es el siglo VIII, era bastante complicado. Pero bueno, entonces, y por eso les pongo esta pintura, ¿no? Que se llama Pelayo de Covadonga. La batalla de Covadonga, simbólicamente, estamos hablando del inicio de la reconquista. Simbólicamente nadie en ese momento estaba pensando en una reconquista, pero eventualmente Castilla, bueno, sabemos, ¿no? La historia, bueno, vamos a
ser muy simple, Asturias se va dividiendo en varios reinos y eventualmente tenemos un condado de Castilla, que de pronto es reino de Castilla, que de pronto es España, que de pronto es un imperio que le da la vuelta al mundo. Es una cosa que vale mucho la pena detenerse a reflexionar. Un condado chiquito que se convierte en reino, que se convierte en todo un país, que se convierte en un imperio que le da la vuelta al mundo. Y en ese proceso, que es ir expulsando a los árabes de la península ibérica, van tomando palabras prestadas. Hoy en día la lengua española tiene unos 4.000 arabismos. Y tener 4.000 palabras del árabe en una lengua que tiene unas 100.000 palabras en su diccionario no es poca cosa. Estamos hablando de un buen porcentaje de las palabras de nuestra lengua es árabe. Y que ese porcentaje de palabras del árabe existan en nuestra lengua nos habla de que sí, por un lado hay una reconquista, es decir, una serie de guerras contra los musulmanes, pero evidentemente al mismo tiempo hay contacto cultural con ellos, hay comercio con ellos y hay intercambio con ellos, porque si no, no tomas 4.000 palabras que vienen de su lengua. Esto nos dice que es una lengua, bueno, que es un pueblo, que todavía no lo podemos llamar ni castellano ni español, todavía tendríamos que llamarle cristiandad, que era la identidad que se construía en aquella época, pero que es un pueblo que va integrando, ahí por donde va pasando, va integrando cultura y va integrando la lengua. Y bueno, esta reflexión que de pronto también me parece muy importante, no hay que olvidar que el reino de los visigodos se estableció en la península ibérica firmando un contrato con el Imperio Romano. Muy interesante, ¿no? Roma dice, bueno, a ver, visigodos, ustedes que ya se metieron, les voy a dar permiso de quedarse, a cambio de que no dejes que ninguno de tus primos se quede también, básicamente, ¿no? Esto quiere decir que cuando cae Roma, el reino de los visigodos es el legítimo sucesor de Roma. Eso quiere decir que cuando los últimos nobles cristianos visigodos se refugian en el norte y de ellos surge el reino de Asturias, Asturias se acaba de convertir en el legítimo heredero de Roma. Y de Asturias viene esta división en varios reinos donde eventualmente surgirá Castilla que forma España, lo cual convierte a España en el legítimo heredero de Roma. Esa es una cosa fascinante. Eventualmente Castilla es Roma y por eso España nunca deja de ser Roma. Y por eso la tercera Roma, no le digan a más virtud que yo lo dije, no es Moscú, es la Ciudad de México o América completa. Vi hace poco aquí, bueno, allá en Madrid, un libro se llamaba El Sacro Imperio Romano Hispánico, tengo ganas de comprarlo, a ver qué tipo de cosas me están diciendo ahí, pero entender que Roma llega hasta América, con todo lo bueno y con todo lo malo, pero hasta allá va a llegar. Y ahora sí, hablamos castellano o hablamos español. Hoy en día, por un acuerdo creo que es mucho más político que lingüístico, se dice que son lo mismo. Son sinónimos, porque la lengua de Castilla eventualmente se convirtió en la lengua que domina la península ibérica, nace España y a la lengua le vamos a llamar español. Yo que no soy lingüista, pero sí historiador y me gusta mucho estudiar la lengua, les decía hace rato, si encontráramos los documentos del siglo XI, que son los primeros del castellano, ninguno de nosotros podría entenderlos, porque ni siquiera la ortografía es la misma. El castellano es la lengua de Burgos y los alrededores, el castellano es la lengua del condado de Castilla, pero conforme Castilla va creciendo hacia el sur, en estas batallas de reconquista contra el Islam, claro, Castilla va avanzando como reino y con Castilla va avanzando su lengua. Y conforme la lengua de Castilla va avanzando hacia el sur, va incorporando palabras. Es cuando va incorporando no solo estas 4.000 palabras del árabe, sino cuando va incorporando otras formas dialécticas de latín que se han ido transformando en otras lenguas. Por eso yo digo que una vez que Castilla termina su misión llegando a Granada, lo que hablan ya no es castellano, lo que hablan ya es español. Porque entre el siglo VIII, que empieza la Reconquista, y 1492, que es la caída de Granada, a ver, en esos 700 años, la lengua que nace en Castilla se transforma, y conforme van creciendo hacia el sur, se sigue transformando. Y los que llegan, no solamente nosotros no entenderíamos un documento original del castellano, les puedo asegurar que los que toman Granada en 1492 no entenderían un documento original del castellano del siglo
Estoy seguro que Isabel la Católica no podría leer y comprender esos documentos, porque en 700 años la lengua se ha estado transformando. Yo sé que es todo un conflicto político. En España hablan muchas lenguas, y esta distinción entre no sabemos si hablamos castellano y español. En América todos hablamos español. En América las cosas son diferentes. Tenemos otros conflictos lingüísticos, tenemos otros conflictos nacionalistas, pero todos hablamos español. No le decimos castellano porque en la escuela le siguen diciendo castellano, pero todos sabemos que hablamos español. Lo interesante es que así como la lengua de Castilla va incorporando palabras, gramática, lingüística, semántica, conforme crece por la península, cuando España llega a América, como les comentaba, va a incluir el náhuatl, el maya, el quechua, el aymara, y por eso el español que hablamos en América es tan diferente y tan parecido, pero tan diferente al que se habla aquí. Esa es la maravilla de la lengua. Pero ojo, que esta historia de la lengua que les estoy contando trae implícita otra historia, que es la historia de esta llamada reconquista. Insisto, reconquista es un concepto del siglo XIX, es un concepto mucho más político que histórico, para tratar de englobar un proceso a través del cual se forma España. Pero independientemente de llamarle o no llamarle reconquista, lo que sí asume primero Asturias y eventualmente Castilla es una misión sagrada. Claro, sagrada para la gente de aquella época. Lo que pasa es que de pronto es muy difícil hablar en el siglo XXI, porque si mencionas a Dios, y si mencionas la fe, y mencionas ese tipo de cosas, hoy están pasadísimas de moda. Bueno, estamos en una iglesia que estamos convirtiendo en un auditorio, ustedes dirán si nos está pasando de moda. Pero ya me contaron que apenas la desacralizaron ayer para que yo pudiera decir lo que quisiera y que ya mañana no puedo decir. Pero bueno, es una misión muy importante, de la que vale mucho la pena estudiar y tenerla clara y sentirse orgullosos. Es muy importante que las identidades del pasado se construían de manera muy diferente a como se construyen hoy. Hoy, desde el siglo XVIII para acá, de la Ilustración para acá, vivimos en el mundo donde se construyeron estados nacionales e identidades nacionales. Pero la construcción de identidad de la Ilustración para atrás era particularmente religiosa. Cuando tu fe significaba no solo tu fe, pero es una religión, pero una ética, una moral, una cosmovisión, una forma de entender el mundo y una forma de vivir en sociedad. Y de pronto es muy importante recordar otra cosa, y es que la principal motivación, o una de las principales motivaciones de todos los grandes protagonistas de esta historia que empieza en Covadonga, que llega a Granada y que al final termina en América, están bien motivados por la fe. No voy a decir que los aventureros españoles que se lanzan al nuevo mundo en el siglo XV no tuvieran ansias de riqueza, no tuvieran ambición, no tuvieran ganas de fama, gloria y fortuna. Estoy seguro que tenían todo eso como seres humanos que eran, pero además estaban profundamente motivados por la fe. Y eso hoy en día está bien pasado de moda, pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son tus principales motivaciones hoy? ¿Qué te motiva a actuar hoy? Y lo que más nos motiva a actuar hoy, estoy convencido, es la exaltación de nuestro ego. ¿Qué te motiva a actuar hoy? Más seguidores en TikTok. ¿Qué te motiva a actuar hoy? Pues sí, bueno, más riqueza, más fama, más gloria, más fortuna, más cosas superficiales. Yo pienso que es muy bonito que hubiera una época donde la gente sí estuviera motivada por la fe, la pura verdad. En fin, hablando de español, desde hace rato la lengua española tiene unas 100.000 palabras, esas 100.000 palabras tienen múltiples significados, lo cual nos lleva, ojo, cada palabra es un concepto. Cada concepto que los seres humanos somos capaces de pensarlo, podemos pensar porque existe una palabra para pensarlo. Quiere decir que si tu lengua tiene 100.000 palabras, tú tienes un universo mental de 100.000 conceptos. Pero si esa lengua es el español, que tiene múltiples significados, quiere decir que puedes construir una cantidad más infinita de conceptos. Bueno, Cervantes, en el Quijote, usó 23.000 palabras diferentes de una lengua que entonces no tenía 100.000 palabras, porque tiene 100.000 palabras hoy, porque la lengua sigue creciendo. Estamos hablando de que Cervantes conocía la tercera parte de las palabras de la lengua. Es una bestialidad. 23.000 palabras distintas usó Cervantes
Cervantes en el Quijote. Y les digo esto para decirles una cosa más triste, y es que el hispanohablante promedio de hoy sobrevive toda su vida, de que nace a que muere, con 500 palabras. 500 palabras. Si vives en México, una de ellas es güey, otra es chingada, y con eso solucionas la mitad de tus problemas. Además, 500 palabras, la mitad de ellas probablemente altisonantes, conceptos complejos. 500 palabras significa que tu universo mental es de 500 conceptos. Eres verdaderamente miserable. Hay que hacer algo por eso. Es importante entender que si reducimos nuestro vocabulario, reducimos nuestro pensamiento. Y por eso es bien importante trabajar con esa maravillosa herencia que es nuestra lengua. Una frase de Alex Rigelmo, que espero que conozcan a Alex Rigelmo, uno de los grandes defensores de la lengua española, que nos dice esto: las palabras son los embriones de las ideas. Las palabras son el germen del pensamiento y la estructura de la razón. Por eso es importante cuidar tanto nuestro lenguaje, porque hablar es pensar. Piensas en el idioma en el que hablas. Hablar es tu forma de comprender el mundo, y la forma en la que hablas es la forma en la que tú construyes tu realidad. Piensas en el idioma en el que hablas. Eso quiere decir que sueñas y tienes aspiraciones en el idioma en el que hablas. Si nosotros hablamos español, pensamos en español, soñamos en español, tenemos ambiciones en español. Y en ese sentido la gran pregunta es: ¿qué nos permite nuestra lengua? ¿Qué se puede soñar en español? Hay muchas preguntas filosóficas al respecto que no vamos a hacer en este momento, porque aquí me están diciendo que no tengo tanto tiempo, parece que el lugar cierra eventualmente. Pero esta relación entre que el ser humano construye la lengua, pero al mismo tiempo la lengua construye al ser humano. Porque cuando tú naces en una comunidad que ya habla una lengua, tú simplemente le absorbes como esponja. Y al absorber la lengua de tus padres, absorbes con ella toda la historia de tu pueblo. Absorbes con la lengua toda la cultura, toda tu cosmovisión, toda tu forma de entender el mundo. Por lo tanto, los hispanohablantes soñamos en español. Eso está clarísimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se puede soñar en español? Les presento una frase probablemente apócrifa que todo el mundo atribuye a Carlos I, Carlos V. Y digo que debe ser apócrifa porque, bueno, esta frase que seguro todos conocen, ¿no? Que dicen que decía el emperador que hablaba con Dios en español. Esta ya de claro: a las mujeres les hablo en italiano, a los hombres les hablo en francés, a mi caballo le hablo en alemán y con Dios hablo en español. Probablemente la frase es apócrifa porque Carlos I no hablaba ni italiano, ni francés, ni alemán, ni español. Hablaba flamenco y eventualmente un poquito de latín, y al final de sus vidas, a fuerza de vivir en Castilla, un poco de español. Pero más allá de que pueda no ser apócrifa, es muy bonita, como casi todas las frases apócrifas. Pero el concepto es el que es hermoso. El español es el que uso para hablar con Dios. Quiere decir que es una lengua sublime. Quiere decir que es una lengua que te permite construcciones metafísicas, abstractas y hermosas, que te permite este acercamiento. Digo que las otras lenguas no lo permitan, pero, a ver, el español tiene esta cualidad que puede ser muy hermoso y muy impráctico a la vez. Tenemos 54 formas de conjugar cada verso, porque cada verbo por piedad es difícil. No sé, el gringo lo hace con 13. O sea, el angloparlante conjuga de 3 formas y se acabó la historia. Y nosotros tenemos 50 y tantas formas de conjugar cada verbo. Es dificilísimo hablar nuestra lengua. Bueno, para nosotros fue fácil, pero es dificilísimo. Es una lengua compleja. El inglés es una lengua más práctica, mucho más simple en ese sentido, y tal vez por eso es una lengua perfecta para hacer política y para hacer filosofía política, como el español es bueno para hacer metafísica, para hacer abstracciones, y como, vamos a pensar, eso dijo Carlos V, hablar con Dios. Ahora, para hablar del sueño en español, o del sueño hispano, hay que hablar del sueño americano, porque ese todo el mundo lo conoce, aunque nadie sepa lo que es, pero todo el mundo sabe que hay un sueño americano. Decía el politólogo norteamericano Samuel Huntington que el sueño americano solo se puede soñar en inglés. A ese nivel, ¿no? Solo se puede soñar en inglés. Un sueño que surge, el sueño americano, para unir un país, Estados Unidos, conformado por decenas de pueblos que hablan diferentes lenguas,
Y ya que no se pueden identificar con la lengua, se pueden identificar con un sueño. Eso está muy bonito. Y ese sueño se podría resumir en la declaración de Thomas Jefferson, que también todo el mundo conoce, ¿no? Declaramos como evidentes las siguientes verdades: que todos los seres humanos han nacido libres y que todos gozan de los mismos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Suena requete bonito. El tema es que el hombre que dice esa frase construye un país basado en esclavitud. Y de pronto dices, a ver, ¿qué está saliendo mal aquí? Acabas de decirme que todos los seres humanos son libres y son iguales. Y entonces mucha gente y muchos historiadores han desgastado sus carreras tratando de interpretar la palabra libertad. Así de, ¿qué habrá querido decir Thomas Jefferson por libertad cuando dice que todos los seres humanos son libres? Y nadie ha entendido una cosa: lo que hay que analizar no es la palabra libertad. Thomas Jefferson lo deja muy claro: todos los seres humanos somos iguales. La situación de este sueño americano que se sueña en inglés es que no todos son seres humanos. El blanco anglosajón y protestante es un ser humano. Cualquier otro tipo de blanco, cualquier otro color, ni hablar, ni a humanos llegan. Por eso me gusta el sueño que se sueña en español. El sueño que se puede soñar en español es un sueño donde todos somos personas. Eso es algo que tuvo España muy claro desde que llegó al Caribe y eventualmente a América. Un país que se detiene a hacer un concilio teológico para preguntarse algo como: ¿y estas personas de América tienen alma? Y de inmediato la respuesta fue: mira, tienen lenguas, sus lenguas son racionales, ellos razonan, por lo tanto tienen alma. ¡Sas! Eso quiere decir que no podemos esclavizarlos. Eso es lo que quiere decir. Todos son personas. Muchas cosas pudieron salir mal en la construcción de América, pero la idea original de la que parte el sueño de España llegando a América es: todos somos personas. Oye, pero estamos hablando de un indio antropófago. Es persona. Una persona muy rara a la que no entiendo, pero es persona. Y como es persona, la puedo incorporar a mi cultura y a mi tradición y tratarla como persona. Hubo un caso en la Nueva España en que nacieron unos siameses pegados por todo el costado, y como suele pasar en esos casos, y sobre todo en el siglo XVI, murieron a los pocos meses de vida. Bueno, pues toda una discusión en el hospital, porque hay que hacer una autopsia para saber cuántos corazones hay en este cuerpo. Yo les diría: ¿y eso qué? Y para los doctores y para los sacerdotes era clarísimo. Es que mira, si hay un solo corazón, esta era una persona deforme, que parecía dos personas, pero una sola persona, y hay que hacer un funeral. Pero si en este cuerpo hay dos corazones, aquí había dos personas, y hay que hacer dos funerales. No se me ocurre mayor respeto a la individualidad que eso. O sea, de decir, tú, individuo único e irrepetible, sacrosanto como eres, tenemos que investigar qué cosa, si eras una persona o eras dos. Eso me parece maravilloso. Y ese sueño que se sueña en español no tenemos que imaginarlo. Es el sueño que se soñó en las Indias. Me gusta decirle las Indias a América. Es el nombre que le puso España, y España es la que llegó. Y durante muchísimo tiempo fue el nombre que tuvo el continente. Fue un sueño de mestizaje, fue un sueño de fusión de culturas, fue un sueño de integración, fue un sueño donde todos los pueblos que antes eran enemigos y que eran distintos y que eran distantes se pudieron integrar en una cultura y en una cosmovisión. Todo eso se construyó en América. Es un sueño que logró amalgamar territorios desde la actual California hasta la Tierra de Fuego. En esa América que hoy es Hispanoamérica, pero que entonces no lo era. Y esa América donde hoy decimos que somos hermanos. Y hay que entender que lo que nos hace hermanos a los hispanoamericanos es la hispanidad. Porque los pueblos indígenas que vivían en América no eran hermanos entre sí. Los aymaras no eran hermanos de los quechua, que no eran hermanos de los mayas, que no eran hermanos de los nahuas, que no eran hermanos de los chichimecas. Ahí todos eran enemigos y ninguno consideraba persona al otro. Eso pasa desde que llega a España y nos trae la hispanidad, que la hispanidad hay que entenderla como aquello que España le hereda a América. No es lo mismo ser español que ser hispano.
En España son españoles, en América somos hispanos. No es lo mismo, se parece muchísimo, pero no es lo mismo, porque América se parece a España, pero no es España. Esa es la joya. Eso es lo que les gusta a ustedes de América cuando van, y lo que nos gusta a nosotros de España cuando venimos, que dices, ¿cómo se parece? Pero qué distinto es. Pero ¿cómo se parece? Y aunque sea distinto lo entiendo, porque además se construyó en la misma lengua. Eso es la hispanidad. Toda esta cultura que se desarrolla en la península ibérica, en la España romana, que se expresa en la lengua castellana, a la que en América le decimos español, y que cruza el Atlántico. La cultura hispana, que es como toda cultura, esta mezcla de tradiciones, ideas, arte, pensamiento, ética, filosofía, cosmovisión, moral, pero sobre todo la lengua en la que todo eso se expresa. Hablar en español es pensar en español. Quiere decir que tú comprendes el mundo en español. Quiere decir que tú amas el español y si crees en Dios en español. Así de bonito y así de complejo. ¿Qué se puede soñar en español? Ahorita les voy a pedir a todos ustedes cuando terminen que pasen por acá y con todo gusto les voy a volver a pasar estas fotos. Estas fotos que mucha gente ya conoce porque me encanta pasarlas, pero todo esto se construyó en español. En un bonito templo en San Diego, California, porque cuando conquistas a un pueblo, lo primero que haces es construir edificios con columnas salomónicas. Lo que todo pueblo conquistado merece. Vean qué bonito edificio, bueno, qué bonita misión en San Antonio, Texas, porque hasta allá llegaron. Oye, un poquito más lejos también. Esto es la península de Baja California, en México, la misión de Loreto, muy sencillita porque no había plata en aquella época, en aquel lugar. Sin embargo, cuando llegas a Zacatecas, que está lleno de plata, tenemos quizás la fachada más barroca de la historia del barroco. Porque además pasa esto de que si en este pueblo somos prósperos, se tiene que notar en nuestra iglesia. Aquí toda la gente de bien tiene que poner su dinero para la iglesia y los retruecan los que tengan el retablo de tu iglesia, que habla de la prosperidad del pueblo y quizás también de sus culpas, por supuesto, porque entre más donas, pues más te salvas, ¿no? El Museo del Virreinato en Tepoztlán, México, cuando les pregunten dónde se robaron los españoles, pueden contestar en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, México. Vean nada más. Cada templo que existe en la América hispana nos dice que ahí se construyó una civilización, ahí no hubo una conquista. Cada uno de estos templos te lo dice. Claro que hay gente que cruza el océano. ¿Qué hace un colonizador? ¿Qué hace un colon? Cruzas el océano, estableces un puerto, extraes recursos y te lo llevas de regreso a tu metrópoli. ¿Qué hicieron los españoles en América? Llegaron y se quedaron. Y no volvieron nunca, y tuvieron hijos, y esos hijos son nuestros abuelos, de todos los hispanoamericanos. Llegaron, se quedaron y construyeron, y nunca dejaron de construir. Este es el templo suntuoso que primero fue terminado en América, la Catedral de Puebla, en un herreriano maravilloso, que no tendríamos sin Juan de Herrera, por supuesto. Acueductos como los romanos. Son acueductos de 4 pisos, de 4 arcadas volándose encima de un barranco para llevarle agua al pueblo que has conquistado, por supuesto, porque eso es muy importante. Otro acueducto muy bonito, yo sé que aquí tienen muchos acueductos, por eso les vine a presumir los nuestros. Tenemos acueductos, a ver, ¿cuántos acueductos en medio de la nada tienen ustedes? O sea, hay uno en Segovia, pero en medio de la nada. También tenemos acueductos en ciudades, como el acueducto de Querétaro. La catedral con las torres más altas de América, además con una cantera rosa que cuando lo ves a la distancia es fascinante. La ciudad de Guanajuato, que es como ir a cualquier lugar de Andalucía. Por eso digo que lo que hay que hacer es conocernos. Somos una gran familia donde nos ignoramos profundamente los unos a los otros. Al mexicano y al hispanoamericano le falta mucho venir a España, sobre todo al que tenga cualquier trauma de conquista. Estoy seguro que cuando un mexicano con trauma de conquista llega a España por primera vez y dice que la madre acabo de llegar a México. ¿Por qué se parecerá tanto? Pues porque. Y los españoles que se compran el discurso de culpa de qué cosas terribles hicimos en América tienen que viajar a ver todo esto. Porque
construir como pocas cosas. La Catedral de Guatemala es un lugar mucho más simple, mucho menos rico, mucho menos próspero, por eso la catedral solo es así, que no es poquita cosa. Cartagena de Indias, este lugar que me parece fascinante y que podría ser casi cualquier pueblo de la costa mediterránea del sur de España. El Templo de la Compañía, otro lugar donde está el oro que se robaron los españoles. Pero no solamente es la cantidad de oro y plata que puedes ver en estos templos, es el nivel sofisticado de arte. Y esto no lo hicieron españoles, esto lo hicieron tlaxcaltecas, texcocanos, zencualtecas, totonacas, cholultecas. Esto lo hizo la gente de allá. El arte sacro, la música sacra, los retablos, las esculturas, la arquitectura. Claro, se aprendió de aquí, por supuesto. Llegaron maestros, constructores de España, pero es la gente de allá la que lo construye. Y no parece que esto esté construido muy por la fuerza. O sea, si fuera como que estaban contentos mientras construían esto, ¿no? El templo de Santa María Tonantzintla en Puebla, a ver qué es para donde voltees. Hay una cosa más enredada que en cualquier templo que puedas ver, ¿no? La Catedral de Lima con estos techos de inspiración gótica. El convento de Santo Domingo en Oaxaca. Les podría poner 1000 imágenes más, pero no acabaríamos nunca. Les estoy poniendo el 1% de lo que España construyó en América. Con esta reflexión, nada de lo anterior lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. Esto se hizo con gusto, esto se hizo con fe. En América se construyó una civilización y todo esto se hizo entre un montón de pueblos bien distintos, bien distantes, pero con el detalle de todos somos personas, por lo tanto todos somos iguales, por lo tanto todos somos igual de dignos. Por eso la familia de Inca Atahualpa tenía resguardada para su familia el transepto de la Catedral de Lima, como nobles que eran. Por eso la familia del Tlatoani Moctezuma vive en España y son grandes de España. Y por eso a los nobles mexicas, tlaxcaltecas, texcocanos se les dieron sus títulos de nobleza, se les dio propiedad sobre sus tierras y se hicieron leyes diciendo que nadie podía despojar a los indios de sus tierras. ¿Por qué? Porque son personas y son iguales. Todo eso se soñó en español, eso no se sueña en inglés. Resumen, ¿qué se puede soñar en español? Pues no sé, construir una civilización completa en un continente, porque la hispanidad no es solamente el hecho de que hablemos español, es toda la civilización que se construyó en esa lengua. América, del Río Bravo hasta la Tierra de Fuego, es, junto con España, una civilización. En español puedes soñar con darle la vuelta al mundo. Estoy seguro que no era el sueño de Juan Sebastián Elcano, pero eventualmente fue lo que logró. Y solamente en español se soñó con extender una red de hospitales y universidades alrededor del planeta, porque ahí a donde llega España se pone una catedral, una universidad y un hospital. Me encanta que estemos en este hospital tan antiguo que lleva, ¿cuánto me dijiste en funcionamiento? 541 años. Tenemos uno muy parecido en México, el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, con la herencia de su testamento. Funciona desde 1524 hasta hoy. Gratis desde 1524 hasta hoy. No construyes hospitales para curar al pueblo al que quieres exterminar y conquistar. Construyes hospitales para un pueblo que es igual. No construyes universidades para enseñarle latín, gramática y derecho al pueblo al que quieres conquistar. Construyes universidades para el pueblo con el que te quieres integrar o al que quieres integrar a tu cultura, porque en la Real y Pontificia Universidad de México 1556 podían estudiar los indios. En ninguna universidad anglosajona puede estudiar el negro en el siglo XX. Los indios estudiaban en las universidades